Bienvenidos a una nueva lección de literatura. En este caso vamos a hablar del contexto histórico-social del barroco, siglo XVII. ¿Qué ocurre en la economía? Pues hay una bancarrota. Debido a las malas cosechas, la expulsión de los moriscos, que eran expertos agricultores, y de los judíos, que eran los banqueros y los prestamistas, es decir, los que dejaban el dinero. Además, la crisis demográfica provocada por la emigración a América, buscando una mejor vida, si era posible. En cuanto a lo social, conflicto entre la burguesía y la nobleza, que estaba aliada a la Iglesia. Crece la pobreza y la mendicidad, por tanto, pues imaginaos, ¿no?, el tipo de sociedad que en ese momento puede haber. Y además tenemos las luchas religiosas, la rivalidad entre los católicos y los protestantes, que va a dar lugar a la Guerra de los 30 años. En cuanto al pensamiento, se aproxima a una explicación del mundo basada en la providencia divina, es decir, volvemos otra vez a la idea de Dios como creador del mundo, frente a la idea en el siglo XVI de la razón y la experimentación, como habíamos visto. La Inquisición va a eliminar cualquier ideología, por tanto, que se apoye en la razón, y así se va a imponer una nueva espiritualidad pesimista y temerosa de Dios. ¿Qué ocurre en política? Pues España pierde su hegemonía, es decir, su poder en Europa. Con Carlos II, sin descendencia, muere la dinastía de los Austrias y termina el sueño imperial de España. Ya sabéis que España era el imperio donde nunca se ponía el sol, puesto que teníamos colonias en cualquier punto del mundo. Aparece la figura del valido. ¿Qué eran? Pues eran unos personajes en manos de quien dejaban los reyes el gobierno de sus reinos. Así tenemos, por ejemplo, que los Austrias menores, Felipe III, IV y Carlos II, van a dejar en manos de estos personajes sus gobiernos, y esto dará lugar a la corrupción. Se va a impulsar un modelo de Estado centralizado que da lugar a la sublevación de Cataluña y Portugal, y esta última logrará la independencia en 1652. En cuanto a las características culturales, pese a la situación que se vive, el mundo de la cultura sí va a experimentar un gran desarrollo. Por un lado, el arte barroco da a luz un estilo artístico que pretendía mostrar una realidad que impactara al espectador, y las obras de arte se recargan con adornos superfluos y los temas se van a centrar en el desengaño y el pesimismo. En cuanto a la revolución científica, los científicos y filósofos defienden una ciencia basada en la experimentación y en la razón, ¿vale? Es decir, continuamos en la línea del siglo XVI, pero esto está relacionado solamente con aquellos que realmente eran pensadores y no estaban sometidos a esa ideología religiosa estricta, ¿no? Y además se van a realizar descubrimientos de la mano de Galileo, de Kepler o de Newton. Aquí podéis ver una pequeña evolución del Renacimiento al Barroco. Renacimiento vitalista frente al Barroco, que es pesimista. Antropocentrismo en el Renacimiento, y en el Barroco pasamos a la misantropía, que era la desconfianza en el ser humano y en la sociedad. Así el hombre es un lobo para el propio hombre, ¿vale? Pasamos de Dios como centro del universo, hombre como el centro del universo, ahora a que el ser humano pues tenga desconfianza con su propio género, ¿eh? Arte de la razón, claridad, sencillez y equilibrio frente al arte de los sentidos en el barroco. Impresionar con estímulos visuales y auditivos violentos. La mezcla de lo bello y lo grotesco, lo religioso y lo profano, es decir, los contrastes constantes. Y por último, en el Renacimiento, la imitación de los modelos clásicos, renacer, volver a una época anterior, a la época grecolatina, mientras que en el barroco se busca la originalidad. Así se van a incumplir las reglas y los principios del arte clásico, entre otras la regla de las 3 unidades en el teatro. Según Aristóteles, tenían que existir pues un solo espacio por acto, no podía exceder de las 24 horas, y solamente podía existir una acción, ¿no?, un hecho importante, y todo lo demás estuviera supeditado a ese hecho. Bueno, pues ya sabéis algo más de este periodo. Ya hemos llegado al final también de este contexto del siglo XVII, que nos servirá para trabajar en el aula la literatura de este periodo.